Pero para que hagamos un contexto de lo más reciente, vamos a ver qué pasó en febrero de este año, cuando en un operativo terminan asesinando a alias Terror, que era el máximo comandante del Clan del Golfo en el Magdalena Medio. Para que ustedes se hagan una idea de que en el 2025 se logró hacer o materializar lo que sería este asesinato, por decirlo así, o operación en contra alias Terror, pero que en el 2020 no se quiso hacer absolutamente nada por lo mismo que hemos comentado. Así que veamos lo que fue el funeral de Terror y lo multitudinario que estuvo. Se bajaron al patrón porque por ahí los sapearon los lampones de la ley. Un día cualquiera llega. Publicó la prensa, esta fue la cifra, mas no coincidía con la verdadera. El gobierno dice que ya no hay problema, que pasó la crisis, es lo que quisieran, ya está bien difícil donde quiera. Bueno, ahí veíamos lo que fue el funeral de este señor de alias Terror, hijo de un ex paramilitar también muy importante, Ramón Izaza. Entonces ahí veíamos cómo alias Terror, que fue este destacado cabecilla del Clan del Golfo precisamente, que es una de las principales organizaciones criminales de nuestro país, hijo de Ramón Izaza, había heredado el legado pues de su padre, que también era un importante paramilitar, y lideró también las autodefensas campesinas del Magdalena Medio. Y ahora entremos en detalles, porque vamos a analizar qué fue lo que no hizo la Fiscalía General de ese entonces en cabeza del director del CTI, Alberto Acevedo, con los investigadores. Vamos entonces por partes. En el 2020, en octubre, vamos a observar lo que serían las imágenes oblicuas, si podemos ver, para que ustedes se den cuenta de que no solo conocían la organización criminal, no solo conocían su organigrama, no solo sabían los nombres y los alias, sino que también tenían las ubicaciones de donde traficaban cocaína, guardaban armas, estupefacientes, y además de eso se cometían asesinatos en el Magdalena Medio. Vamos a observar lo que sería en pantalla grande, por favor, lo que sería este hermoso video que graficaron aquí en el Tercer Canal sobre la situación de lo que tenían los investigadores y que le presentaron al director Acevedo. Esto es los mapas de los puntos claves que el director Acevedo, en la exposición que tuvo en abril del 2021, quiso obviar, evidentemente porque estaba más enfocado en querer perseguir a 3 investigadores, uno asesinado, que descubrió quién era Francisco Javier Martínez Ardila Pacho Malo, una persona también muy relacionada con Marta Mancera, la entonces fiscal general encargada de la nación. En estos puntos, como ustedes pueden observar, se encuentran diferentes casas, se encuentran hoteles y se encuentran diferentes puntos, pero más adelante vamos a empezar a encontrar las ubicaciones concretas y también lo que sería el sector de Doradal, que es un lugar donde habían dicho las autoridades que el Magdalena Medio estaba siendo tomado por el Clan del Golfo en cabeza de alias Terror hasta el 2025. Sin embargo, todo esto se pudo haber frenado en el 2020 con la información que los 3 investigadores le entregaron al señor Acevedo. Pero vuelvo y repito, como quiso perseguir presuntamente a estos investigadores por el tema de Pacho Malo, dejó en libertad lo que sería al cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio, el señor alias Cachetes, y también alias Gafas, personas que aquí en exclusiva el Tercer Canal va a revelar sus nombres, por si de casualidad usted los conoce, por si de casualidad usted los han visto, porque gracias al doctor Acevedo están en libertad. Oiga, y estos son, señor, yo que lo va a decir, acotar una cosa aquí, y es que estas fotos que ustedes están viendo aquí, las denominadas fotos oblicuas, se hacen con un avión especializado de la Fuerza Aérea Colombiana
que solo el vuelo equivale a un valor de aproximadamente unos 20 milloncitos, ¿no? En gasolina son solo como 8 milloncitos que se gastan en esto. Entonces se gastaron 20 millones de pesos en sacar estas fotos. Obviamente toda una investigación, todo un seguimiento para que el señor Acevedo y la Fiscalía General de la Nación pudieran determinar la zona donde hacían todos estos actos criminales, y este señor Acevedo simplemente se hizo el de la vista gorda, incluso importándole un bledo haberse gastado este dinero en esta operación en vínculo o en asociación con la Fuerza Aérea Colombiana. Un total desastre esta decisión tomada por el señor Acevedo. Y estamos hablando, chicos, de que, o sea, en toda esta región, como ya lo dijo Pepe, pues acá era donde vendían la droga, guardaban la plata, cometían asesinatos, mejor dicho, de todo, e inclusive también en estos territorios, en estas fincas, estaba la compañera sentimental de alias Cachetes, ¿no? Es decir, tenían como controlada toda esta zona, ahí se ubicaban, hacían todo. Los investigadores muestran esta información que es evidente y aún así la Fiscalía decide no hacer nada. Y vamos a observar lo que serían dos organigramas, porque es que en el 2019 se capturaron a muchas personas que hacían parte del Clan del Golfo, el Magdalena Medio, y que después, gracias a esas capturas, llegaron lo que serían personas que empezaron a aportar información para capturar lo que sería el tercer cabecilla, que se llama alias Cachetes. ¿Cuál quiere primero? ¿Dorada Caldas o como tal el de la empresa? Dorada Caldas, vamos a observar. Listo, que ese vamos fue con el las de la capturas empresa. que hubo en el 2019, que los investigadores también nos pasaron videos en exclusiva de esas capturas cuando se bajan de un avión, que después vamos a mostrar. Y esto es básicamente algo que le mostraron al doctor Acevedo: cómo funcionaba, cómo estaban capturados, qué es lo que estaban haciendo, cómo iban operando los investigadores, y que tenían fuerza en lo que serían sus palabras para poder ir y acabar con el Clan del Golfo en el Magdalena Medio. Pero observemos lo que sería el siguiente organigrama. Esto es una de las presentaciones que duró 4 horas, que le hicieron al doctor Acevedo para que fuese en contra de lo que sería esta estructura criminal. Y en el siguiente organigrama que ustedes van a ver, ahí ya nos encontramos con lo que sería Gafas y Cachetes, que serían las personas que presuntamente se habrían escapado. Nos comentan que puede que estén muertos hoy día, pero como no se ha encontrado el cuerpo, todavía no se puede afirmar que no estén vivos, mejor dicho. Y aquí en este organigrama, como podemos observar, ahí en esa mitad vemos 3 partes: lo que sería el primer cabecilla, el segundo, que es alias Gafas, y el tercero, que es el señor alias Cachetes. Los nombres de los personajes que aparecen en Gafas: el señor Gafas se llama Johnny Alejandro Delgado Hincapié, y el señor Cachetes, que tiene 2 alias más, Scarface o Gordo J, se llama Fabio Andrés Plata Romero. Y Lau, si me puedes colaborar también, ¿quién es Cachetes? ¿Qué conocemos de este personaje en el tema delictivo, de lo que tenemos también en la información en exclusiva que nos pasaron los investigadores que hicieron el recorrido y también toda la investigación? Claro que sí, Pepe, pues este señor alias Cachetes básicamente pasa a tomar el mando y pues con la intención de ejercer un dominio en este municipio de La Dorada. Entonces básicamente llega Cachetes, está al mando y continúa obviamente pues quehacer delincuencial, ¿no? Entonces para el año 2021 se sabe que alias Gafas, mediante estrategias de reorganización dentro de un grupo delincuencial, pasaría a segundo plano, y alias Cachetes pasaría a ser el cabecilla de esta organización. También pues porque como tú lo dijiste, no se ha confirmado que, por ejemplo, alias Gafas haya muerto, pues lo que se presume es que murió por COVID-19 durante la pandemia. Por eso, pues alias Cachetes continúa esta trayectoria delictiva y pues empieza a afectar evidentemente lo que es la seguridad en el municipio de La Dorada, en Victoria, en Samaná y en Norcasia, en Caldas. Entonces estos corregimientos, como lo es el corregimiento de San Miguel, en Tolima, Honda y Mariquita en Cundinamarca, Puerto Salgar y Bogotá, y Boyacá en Puerto Boyacá. Entonces finalmente pues en el 2022 las afirmaciones concluyen que efectivamente está
pues existe este grupo delictivo al mando de Cachetes, y que este grupo, como ya nos estaban comentando, denominado La Empresa, pues ha adquirido un fortalecimiento a través de estas actividades. Las imágenes hablan por sí solas, cómo controlaban pues este territorio, cómo inclusive los investigadores pues le presentan esto a la fiscalía. Se sabía de las actividades que realizaban allí, como ya lo dijimos, la venta de diferentes drogas, ¿no? Lo que es el narcotráfico, la entrega de dineros, el asesinato también a diferentes personas. Se conocían también inclusive las rutas de evacuación que tendrían en este territorio, y aún así pues la fiscalía decide no hacer nada. Voy a ir con el perfil criminal que hizo la Fiscalía General de la Nación y estos agentes del CTI, estos investigadores del CTI, referente a alias Cachetes. Pero antes, para contextualizar un poco a la gente, decirles que alias Terror, de aproximadamente 50 años, operaba bajo las órdenes directas de Giovanni de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, líder actual del Clan del Golfo, y su muerte en 25 de febrero de 2025 en una operación policial en las montañas de Puerto Triunfo, Antioquia, como lo dijo mi compañero Felipe Martínez, alias el Viejo Pepe, que no tiene nada que ver en esto. Este alias se lo pusimos fue acá, hay que decirlo. Pues fue considerada por las autoridades como el golpe más significativo contra el Clan del Golfo desde la captura de alias Otoniel hace unos años. Estamos hablando de uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo, alias Terror, y ese funeral apoteósico que se hizo en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. Y ahora vamos con el perfil del señor Fabián Andrés Plata Romero, alias Cachetes. Inició su accionar delictual como miembro de las AUC Bloque Vencedores. Fue capturado el 24 de agosto de 2005 en Tame, Arauca, por los delitos de extorsión y concierto para delinquir. Luego se desplazó a La Horada, donde se dedicó al expendio de estupefacientes, y en el 2019, alias Cachetes, integró el grupo organizado. Grupo de organización. ¿Cómo es? Grupo de organización criminal. Grupo de organización criminal, así nomás, La Empresa, desarrollando actividades extorsivas y expendio. Para el año 2020 se conoció que era el líder de esta organización, La Empresa, quien se ubicaba en la zona rural de San Miguel, en el departamento de Antioquia. Sus antecedentes judiciales: en 2005 presentó un proceso activo por homicidio, en el 2019 un proceso activo por delito de extorsión, y en el 2020 un proceso judicial activo por el delito de homicidio agravado. Todo un personaje, el señor alias Cachetes, que ahí, como lo vemos, lo que sobresale es su cara redondita. Y ahora, pues, como Laura ya nos explicó cómo fue que llegó Cachetes a ser el líder de lo que sería el Clan del Golfo en el Magdalena Medio con La Empresa, una estructura criminal, voy a narrarles cómo es que nace lo que sería esta organización criminal que en un momento se llamó Los Paisas y después La Empresa, y que después de lo que fue toda la investigación que hicieron Fabio, Pablo y Mario, que son los investigadores que descubrieron quién es Pacho Malo, se terminaron cambiando el nombre. Entonces, vamos a hacer un pequeño contexto histórico, porque en el 2006, todos recuerdan que los máximos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia fueron extraditados por X o Y razón. Dicen que fue para ocultar la verdad, dicen porque estaban cometiendo crímenes en la cárcel o porque simplemente eran narcotraficantes. En fin, fueron extraditados, y a raíz de eso, los mandos medios de lo que eran las Autodefensas Unidas de Colombia empezaron a tomar las rutas de los que habían dejado estos altos comandantes paramilitares. Entonces ahí es cuando llegan las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y el Frente Omar Izaza. Ese Omar Izaza es el padre de alias Terror. Ellos empiezan a coger lo que sería este camino en el 2007, y en el 2010 llega lo que se crea. Llega el grupo llamado Los Paisas, que es una estructura un poco más organizada de lo que sería estas rutas que habrían cogido de los excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. En el 2015, posteriormente al pago de las condenas que habían hecho los diferentes comandantes paramilitares y mandos medios que también fueron capturados al entregar sus armas en el proceso de paz, se conforma lo que sería La Empresa con el Clan Izaza. Ese Izaza, vuelvo y repito, son la familia de alias Terror y del señor Ramón Izaza, que era el comandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Cuando pasa todo esto en el 2015, ahí es donde los investigadores empiezan a dar cuenta de que en
el Magdalena Medio existe una organización criminal con antiguos integrantes de las autodefensas que se llama La Empresa. En el 2021, después de que se haya realizado la investigación de los lugares, de las ubicaciones, de los perfiles y el organigrama, las estructuras criminales se cambian el nombre en el 2022 y se llaman Bloque Albeiro Padilla, Clan de Oriente, Autodefensas Unidas del Magdalena Medio, y el líder sería alias Cachetes. O sea que todo esto pudo haberse frenado. Toda esta expansión paramilitar en el Magdalena Medio se pudo haber frenado si el director del CTI, Alberto Acevedo, a quien se le presentó toda la información que ustedes están viendo durante 4 horas, pues no tendríamos lo que sería la muerte de alias Terror, por ejemplo, sino quizás su captura y asimismo la verdad que probablemente se ocultó, se quiso tapar. Y no es por el aspecto de que nosotros estemos señalando que hay vínculos por parte del director del CTI con el Clan del Golfo, no. Simplemente es porque estaban más enfocados en ir contra Francisco Javier Martínez Ardila, alias Pacho Malo. Y ya vamos a entrar a explicar lo que sería esta situación. Pero ustedes, muchachos, viendo esta información, viendo este organigrama, las fotos de un avión que está como a 10.000 pies de altura, ¿qué opinan? ¿Por qué creen que el director del CTI hizo esto? ¿Si es por Pacho Malo o es también por esos supuestos vínculos que puede tener con el clan? Yo creo que podrían ser los dos. O sea, si hablamos de una fiscalía que le hacía el juego al narcotráfico en Buenaventura y en el Valle del Cauca, ¿por qué no podemos hablar de una fiscalía que tenía vínculos o presuntos vínculos con el Clan del Golfo en el Magdalena Medio, teniendo en cuenta que estos 3 investigadores que habla Felipe Martínez, uno de ellos fue torturado y asesinado después de descubrir todo lo que estaba detrás de Francisco Javier Martínez Ardila, alias Pacho Malo, presentárselo no al señor Acevedo, porque la información del Clan del Golfo en el Magdalena Medio se la presentaron al señor Acevedo del CTI, pero toda la información de lo que tiene que ver con Francisco Javier Martínez Ardila, alias Pacho Malo, los narcofiscales y todos estos casos, no solo se lo presentaron a sus directores seccionales, sino directamente a Marta Janet Mancera en una reunión donde les dijo que lo iban a pagar con sangre, e incluso se atrevió a ir al funeral del investigador Mario Fernando Herrera. Herrera, y decirles allá mismo que no siguieran con esta investigación, que esto no podía ir a un buen puesto, y mandar múltiples funcionarios, entre ellos 2 que ahora están llevando un proceso, se llama Víctor Forero y el señor Juan Camilo López, los cuales pues habrían de alguna manera dicho: viejo, qué investigación tan berraca, qué informe tan espectacular, pero quitemos ese Pacho, la verdad es que no nos conviene y demás. Y ellos dijeron: ¿cómo así? Si esto pues netamente es lo que descubrimos. 2 personajes que eran los investigadores del proceso contra el hoy hijo del presidente Nicolás Petro, y que hoy llevan un proceso paralelo por modificación, ocultamiento de este informe por todo lo ocurrido con Francisco Javier Martínez Ardila. ¿Tú cómo lo ves, Lau? No, pues todo esto es tenaz, chicos, realmente lo deja uno boquiabierto, porque como ya tú lo comentabas, Juli, pues este investigador que lastimosamente fue asesinado, y de hecho no se sabe realmente, no se tienen muchos detalles de su muerte, que es Mario Fernando Herrera, que le entregó todo este informe muy detallado a la fiscal Marta Mancera acerca de estos vínculos de la fiscalía con el narcotráfico. Y es rarísimo que entonces más encima Marta Mancera sale después en entrevista con Semana a negar que se le hubiera dado esta información. Según ella, los documentos que le entrega Mario Herrera no contenían ninguna información de nexos de la fiscalía con el narcotráfico, lo cual pues evidentemente es una mentira. También la revista Raya, ya a través de toda la información que ha sacado acerca de esto, pues ya desmiente a Marta Mancera. Entonces realmente pues lo que se presume es que sí hay una relación, que la fiscalía sí ha estado encubriendo, por lo menos a narcotraficantes como Pacho Malo, ¿no?, que tiene nexos también con el narcotráfico, que sí los venían cubriendo, y que pues
claramente hay un entramado mucho más grande que ya se relaciona también con todo esto y el por qué estos investigadores, como lo es Fabio, pues no son tomados en cuenta, básicamente. Y antes de ir con los comentarios finales que tiene Felipe Martínez de esta importante investigación, yo quiero que también nos asociemos a este rostro que ustedes van a ver aquí, que en su momento fue muy publicitado, pero que, como pasa en Colombia, después de varios hechos, pues lo han tapado, y este es el señor Francisco Javier Martínez Ardila, con el que tuvimos la oportunidad de hablar en su momento referente a los distintos señalamientos, donde decía que no tenía ningún tipo de relación con Marta Mancera, donde incluso algunas fuentes aluden a que no solo era una relación netamente de ahijado o de un compromiso que tengan, sino también pudo llegar a una relación sentimental, y un hombre que también ha sido vinculado con el señor Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, porque recordemos que si el narcotráfico tiene una logística, es el contrabando, y muchos hablan, las fuentes nos hablan de esa logística que le habría hecho no solo para el narcotráfico el señor Francisco Javier Martínez Ardila en Buenaventura, sino también para todo el tema del contrabando al señor Papá Pitufo, hoy en Portugal, a la espera de si es extraditado a Colombia o extraditado a Estados Unidos. Por eso es muy complicado que llegue el señor Gilberto Javier Guerrero a ser fiscal encargado de la Fiscalía General de la Nación, precisamente porque si llega este tipo de información para acabar con estructuras criminales, pero que en vez de ir a atacarlas quieren ir en contra de lo que serían los investigadores buenos, las personas que sí hacen su labor, pues tendríamos una fiscal nuevamente corrupta. Y en este caso vemos que los vínculos con Marta Mancera, Papá Pitufo, el narcotráfico y todo esto son muy visibles. Entonces el señor Gilberto no sería una persona transparente, no sería una persona que esté aliada a lo que sería la Constitución, sino a los intereses de él. Por eso es que hacemos un llamado a toda esta situación, y para que usted, ciudadano, se dé cuenta de lo que puede llegar a pasar si sacan a Luz Adriana Camargo, quien también, según información que me acaban de pasar, fue la persona que filtró los chats de Gregorio Oviedo para que después ella terminara siendo fiscal de esta entidad. Así que, no siendo más, esto es todo lo que tenemos. Igual vamos a seguir sacando más información del Clan del Golfo y siendo más detallados sobre los asesinatos, las torturas, las desapariciones forzadas que hubo también en este hermoso lugar de Colombia que es el Magdalena Medio, y también lo que sería las palabras del señor Acevedo, que lo vamos a buscar para saber por qué no fue que atacaron a esta estructura criminal en el 2020-2021, sino que esperaron hasta el 2025, o sea, 5 años de gabela les dieron para que fueran por ahí, hicieran sus andanzas. Así que y asimismo pendientes a la decisión que pueda tener el Consejo de Estado referente a la fiscal Luz Adriana Camargo. Estamos en riesgo, ponemos la alerta. Vea, ahora sí voy a estrenar este botón como es. Alerta, puede volver la fiscalía de Pitufo, puede volver la fiscalía de Pacho Malo, y puede volver, que es aún peor, la fiscalía de Marta Mancera a dominar el máximo ente acusador, teniendo en cuenta que alias Terror era, o sea, fue tan significativo que lo comparan con la captura de Otoniel y su posterior extradición. Ese asesinato que, como ustedes vieron, fue pues de una manera apoteósica, de una manera muy conglomerada, pues rendido tributo en este municipio de Antioquia, donde era rey, dueño, patrón y hasta Dios. Y ya para finalizar, recuerden que cuando usted termina acabando con una cabeza, una estructura criminal, siempre va a llegar a subir a alguien más. Y lo que nos cuentan es que tanto Cachetes como Gafas, segundo y tercero de esta organización criminal, pues como están vivos, pueden llegar a lo que sería tomar las riendas después de esta organización, que ojalá no llegue a ser así. Nos comentan que también sigue siendo alias Botalón. Igual en Periodismo Sin Corrección tratamos este tema con Alfredo Serrano, la muerte de alias Terror y lo que significa para el Clan del Golfo, pero aquí no copio, les detallamos qué fue lo que no hizo la fiscalía y qué fue lo que no hizo el director del CTI por tener entre ojos la investigación de Pacho Malo y para borrar ese nombre de lo que sería los anaqueles de la fiscalía. Y con la plata de sus impuestos, con la plata de todos los colombianos, prácticamente se echó una investigación de años a la basura, a la mierda, hay que decirlo, a la mierda. Les valió huevo esa investigación simplemente porque estaban concentrados en ocultar todo este caso
del narcotráfico y el contrabando en Buenaventura, algo que tampoco dejó resultados porque el señor Francisco Javier Martínez Ardila, según lo que se conoce, está libre. Y en la tras el hecho, fiscalía. En la fiscalía. Por Dios. Este señor Cachetes y el señor Gafas se escaparon, nunca más se los volvió a ver, presuntamente están muertos, pero las autoridades no saben nada de su paradero y no han podido confirmar su muerte. Alias Terror, sin decir nada, simplemente fue abatido, no se conoce más, están las repercusiones a nivel regional, como lo dice Felipe, esa disputa por el poder que tiene este personaje en este territorio y obviamente a las puertas de que pueda volver esta nefasta administración de Marta Mancera en cabeza, ¿cómo es que se dice? En cuerpo ajeno del señor Gilberto Javier Guerrero, hoy vicefiscal general de la Nación. Así que a todos ustedes queremos saber sus comentarios sobre esto que acaba de revelar en exclusiva, no copio, del Tercer Canal. Por supuesto también qué esperan o cuál sería su análisis frente a la decisión importante que va a tomar el Consejo de Estado el día de hoy frente a la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación y por supuesto cómo el señor Acevedo se había hecho el de la vista gorda para todo el tema de esta investigación de clan del Golfo de Magdalena Medio. Y cabe decir que este señor Acevedo es fiscal delegado ante el tribunal, o sea, sigue dentro de la fiscalía. Nos faltó decir eso. Exactamente. Que Acevedo también sigue trabajando en la fiscalía. Su mano oscura sigue ahí y puede después permear a lo que señala el vicefiscal que puede quedar como encargado. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?